Bueno, oficialmente buenas tardes, buenas noches, en el caso de los que están más hacia el sur. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar del año, el cual vamos a tratar un tema sumamente interesante, un tema que está prácticamente en la agenda de la transformación digital en salud y que es un tema bastante apasionante también en cuanto a la discusión de su regulación, hasta dónde eh, se puede tener una arquitectura abierta de datos y hasta dónde no, ¿no? Ya con eso digo todo, ¿no? Y es el tema de los datos de salud, especialmente los datos de salud sabemos que tienen una sensibilidad importante, entonces consideramos que es un tema de interés para nuestra región. Vamos a iniciar el webinar con una introducción de una presentación que tengo preparada. Asumo que en este momento están viendo la presentación. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la arquitectura y gobernanza de los datos en salud y específicamente de la comunidad de práctica que estamos organizando con Recaince, que prácticamente ya tenemos en la línea de salida para arrancarla. Es importante para nosotros este tema, como digo, y al decir nosotros no nos referimos solo a los que formamos parte de Recaince, sino consideramos que es un tema que está en la agenda de todos los países de la región. Como siempre, comenzamos contando un poco quiénes somos para quienes no nos conocen. Somos la Red Centroamericana de Informática en Salud, Recainsa, aunque ya el nombre se nos ha quedado corto porque somos una red latinoamericana formada por voluntarios y que venimos trabajando desde el 2013 en aspectos relacionados a la transformación digital de salud, ¿no? Antes le llamábamos cibersalud, luego e-salud, luego salud digital y seguimos llamándole salud digital, pero con un enfoque más integral ahora, ¿no? De una transformación más profunda. Y esto, al hablar de transformación, hablamos de una forma equitativa e inclusiva, ¿verdad? Y sobre todo con un punto en el horizonte, que es contribuir a acelerar la cobertura universal de salud antes del año 2030, ¿verdad? Esto como la meta global que tenemos todos y todas como humanidad, y Recainsa se une a ese esfuerzo global. Bueno, vamos a hablar con los expertos, pero no sin antes dejar algunos conceptos básicos sobre la mesa. Y es que hablar de arquitectura, pues se nos vienen a la cabeza muchas ideas, muchos conceptos, ¿no? De hecho, creo que sobre todo los que tenemos un background de informática en nuestra formación, generalmente cuando hablamos de arquitectura, comenzamos a pensar en software, ¿no? En la arquitectura de una solución de software, ¿no? Y en este ámbito en el que estamos abordando el tema desde Recainsa, estamos hablando en el aspecto mucho más amplio de arquitectura, siempre vinculado a los temas de la digitalización y transformación digital, pero enraizado en las buenas prácticas sobre no solo la parte que tiene que ver con las aplicaciones, sino también con el corazón de los sistemas de información que son los datos. Y al hablar de datos, estamos hablando de todo el ciclo de gestión de los datos desde que se recolecta o se genera inclusive el dato, se recolecta, se ingresa en un sistema en el caso que no nace electrónico o se digitaliza, ¿no? Se almacena, luego se interopera o se transfiere o se integra y finalmente pues se utiliza desde la producción de información, pasando por la generación y gestión del conocimiento hasta la aplicación del mismo, ¿no?
En ese sentido, entonces, hay algunos marcos de referencia. Como saben, nosotros siempre como Recaínsa impulsamos las buenas prácticas. Eh, un principio fundamental es no reinventar la rueda, así que si hay algunas prácticas que ya se están haciendo o que ya existen, tratamos siempre de adoptarlas, compartirlas o adaptarlas, que es el caso de las arquitecturas. No hay demasiado sobre temas de arquitectura de datos de salud, y es por eso que los marcos de referencia más fuertes en la actualidad pues son los estándares como es el estándar ISO 42010, ¿no? O como es TOGAF, ¿verdad? Que es un marco de arquitectura empresarial en el cual pues ya vamos a discutir un poco más sobre esto. Y otras arquitecturas abiertas que se han venido generando en los últimos tiempos y que nosotros como Recaínsa hemos ido a través de ese intercambio global que tenemos, aprendiendo un poco de esto y tratando de replicarlo en nuestra región. Otro tema fundamental, que es el segundo nombre de la comunidad práctica, es la gobernanza de los datos, ¿no? Y en esto también, hablar de gobernanza de datos, hay muchas ideas, muchos conceptos, varios marcos de referencia, estándares, etcétera. Pero al final todo se centra en cómo se gestiona de una forma más eficiente los datos, ¿verdad? Y estamos hablando acá en términos del gobierno de los datos, que es el proceso de la administración, la disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos, ¿verdad? No solo estamos hablando de una arista, ¿no? Generalmente hablamos de gestión de datos y pensamos en la recolección o en la calidad del dato, pero nos olvidamos que hay otros elementos, otros dominios donde el gobierno de datos es sumamente importante. Para esto también hay algunos frameworks que estamos comenzando a promover basado en la experiencia de algunos de nuestros miembros. Algunos de ellos pues son los que van a estar el día de hoy conversando. Y pues esa es la intención, ¿no? De cómo estos marcos, estas buenas prácticas que ya existen se van utilizando también para la salud y sobre todo para la salud pública. Y bueno, la otra arista, ¿no? Hablando de arquitectura primero, luego gobernanza y ahora de los datos en sí, pues hay algunos principios que se vienen promoviendo desde varios sectores, con varios actores importantes. Uno de ellos es la coalición Transform Health, a la cual Recaínsa pertenece como el socio en América Latina de la coalición. Y en este momento pues está validando el poder presentar una propuesta de 8 principios de gobernanza de datos de salud basados en aspectos como es la protección a las personas, priorizar, perdón, la equidad y promover el valor de la salud, ¿no? Esto como principios superiores del uso de los datos y tomando en consideración al individuo como el centro del sistema de salud, de todos los sistemas de salud. Y también, hablando de datos, estamos tomando de referencia todo lo que otras comunidades alrededor del mundo a las cuales pertenecemos como Recaínsa o estamos interactuando constantemente, pues están liderando, ¿no? Y en este sentido hay algunas comunidades en Asia, sobre todo guiados por la red asiática de información de e-salud, que las siglas es AEGIN, el cual es un aliado estratégico, una red hermana de Recaínsa y que han venido desarrollando un laboratorio de arquitecturas e interoperabilidad muy interesante basados en OpenHI, que es una arquitectura abierta de intercambio de datos. Entonces, al final, ¿cuál es el sentido de tener esta comunidad de práctica?
Tomar entonces estos elementos de hablar de arquitecturas empresariales, ¿no? Aunque el nombre suene bien, bien sector privado, al hablar de arquitectura empresarial estamos hablando de arquitectura organizacional, arquitectura institucional también, pensando en que las instituciones públicas también son grandes empresas, son empresas públicas y deberían funcionar con esa visión, ¿no? Y como sistema, en ese enfoque sistémico del sector salud, pues también debería tener una arquitectura definida como sistema. La parte de gobernanza, que es fundamental para poder tener una gestión adecuada de todo el ciclo de vida de los datos como tal, como la materia prima, ¿no? Como el petróleo del siglo XXI, y tomando como referencia estándares y buenas prácticas. Aquí hablamos también de estándares como HL7 y FIRE, ¿no? Que es una iniciativa que también tenemos en la red, que venimos impulsando, estamos trabajando en la conformación del capítulo HL7 Centroamérica, y todo esto viene a integrarse en este esfuerzo. Pero ¿cuál es la razón de todo esto? Al final, que se tomen mejores decisiones en salud, tanto a nivel clínico, ¿no? En la práctica clínica, en la atención de los pacientes, en la atención de los usuarios de los servicios de salud, como a nivel estratégico político en cuanto a cómo mejorar el acceso, cómo prevenir y controlar mejor las enfermedades a través del uso de los datos. Entonces, como comunidad de práctica, lo que aspiramos es que todos ustedes que hoy se han unido y otros que nos siguen en los distintos medios y otros que quizás no nos conocen, pero que les interesa este tema y consideran que pueden aportar ideas como un gran tanque de pensamiento, pues se unan a esta comunidad. ¿Cómo pensamos intercambiar, cómo pensamos crear ese espacio de pensamiento e intercambio? Bueno, ya tenemos un espacio que hemos habilitado a través de la herramienta Discord, que seguro alguno o muchos de ustedes conocen, que es una herramienta para foros de discusión, fuera de las redes sociales, que a algunos no les gustan, ¿verdad? Entonces estamos apostando por esta estrategia. Tenemos una sección donde estamos habilitando las comunidades de práctica y donde vamos a tener un espacio específico para la comunidad de práctica de arquitectura y gobernanza de datos, en el cual desde ya los invitamos a que se vayan sumando poco a poco. Oficialmente haremos el lanzamiento el 1 de marzo. Estamos terminando de afinar los detalles. Y el día de hoy pues vamos a conversar un poco sobre la temática y también un poco para hacer ese engagement, ¿no? Despertar el interés específico y aclarar también cuál es el valor de esta temática en cuanto a una comunidad de práctica latinoamericana. Para esto, el día de hoy nos acompañan 3 colegas, amigos, especialistas, grandes profesionales, líderes, todos ellos sudamericanos. La primera es Ariane Palau, quien es ingeniera en computación de la Universidad de la República del Uruguay y con amplia experiencia en el desarrollo de arquitecturas empresariales, arquitecturas de soluciones de gran y mediano porte y arquitecturas de software. Dentro de su experiencia destaca la participación en el equipo de arquitectura del programa Salud UI en Uruguay, como referente de arquitectura en salud dentro de AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información en Uruguay, y su rol es como arquitecta empresarial en la construcción de arquitecturas empresariales para salud. Y también ha participado como consultora en Paraguay y Perú, esto a través del Banco Interamericano de Desarrollo. También nos acompaña Mauricio Bouza, quien también es uruguayo y es ingeniero en computación, egresado también de la Universidad de la República y amplia experiencia en transformación digital en el ámbito de la salud.
en gestión de equipos de alto desempeño y la definición de arquitecturas empresariales. Dentro de su experiencia también destaca la coordinación o su participación en el programa de salud UI, esto como en la coordinación del equipo de arquitectura, la especialización en estándares internacionales relacionados con salud digital y la participación de construcción de arquitecturas de referencia en salud en Uruguay, Paraguay y Perú. Actualmente trabaja el programa Salud UI como coordinador de tecnologías de información y como arquitecto empresarial independiente. Y nuestro querido amigo argentino, Ariel Leonardo Fernández, que es consultor, investigador, desarrollador e implementador en diferentes proyectos, principalmente en el sector salud, Hospital Italiano de Buenos Aires, Proyecto Suma, BioGenar, CEMIC, Centro de Estudios del Dr. Stabulian, perdón si no lo pronuncio bien, Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, entre otros. Es miembro de la Sociedad Internacional de Manejo de Datos Clínicos, fundador de Estándares para DOMIS, que es una comunidad que ya tiene un trayecto importante en cuanto a compartir información sobre estándares de informática en salud. Es investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y participar en proyectos de mHealth Sana Mobile y bueno, recientemente publicando un libro también que lo estuvimos difundiendo en nuestras redes. Así que bueno, esta es un poco la introducción. Nuevamente, gracias a Ariané, a Ariel y a Mauricio por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Así que vamos a iniciar el día de hoy. Hoy no va a ser la dinámica no va a ser de presentaciones magistrales porque lo que queremos es precisamente estimular el diálogo, algo que pretendemos que sea algo común y frecuente en nuestras comunidades de prácticas, iniciando por esta de la arquitectura de datos. Así que, bueno, hoy vamos, dentro del diálogo, pues vamos a tener una serie de preguntas, vamos a tener 2 minutos, 3 máximo para responder. Y la intención es que luego de las preguntas que tenemos preparadas, pues pasemos también a responder las preguntas que puedan tener la audiencia el día de hoy. Así que las líneas que vamos a abordar es la importancia de los datos en salud, la importancia de la calidad de los datos y la privacidad de datos versus su uso secundario. Así que arrancamos con Ariane. Bienvenida, Ariane. Y la primera pregunta es, ¿por qué es importante definir una arquitectura de datos en tu experiencia? Bien, gracias, Daniel. Bienvenidos a todos. A ver, ¿por qué una arquitectura de datos y por qué una arquitectura de datos empresarial también, no? Esto de tener el enfoque de toda la organización y de tener claro que los datos en particular no son solo de TI, porque estamos acostumbrados a lo que no sé, manejamos la base de datos y es todo de la parte tecnológica, que sino son datos que pertenecen a todas las áreas y que tienen que tener ese enfoque transversal. Y entiendo que también un poco al definir lo que es la arquitectura de datos, uno empieza a entender cuáles son esas entidades de negocio que le aportan valor al negocio, ¿no? Que le aportan valor al negocio en todo lo que es la organización. Hoy hablamos de salud y puede pasar en cualquier dominio de negocio, digamos. Pero, ¿cuáles son esas entidades que tengo que tener focalizadas y que tengo que entender la importancia y cómo se mueven a lo largo de toda la organización? Entonces, un poco definir la arquitectura de datos es identificar esas entidades claves y cómo las represento en datos, lo que comúnmente se llama lo que son esos datos maestros, y cómo se relacionan y cómo se interoperan esas entidades. ¿Por qué? Porque además, con eso me permite entender un poco de todo ese flujo de los datos y qué tengo que tener en cuenta, esos aspectos que vos decías, la gobernanza de datos, ¿no? Todos esos aspectos de seguridad, calidad, etcétera, que tengo que entender en todo el flujo de lo que es el movimiento de datos, desde que se crean, se construyen, se comparten, se almacenan, se explotan, digamos. Así que creo que por ahí viene un poco lo que es la importancia de conocer qué información y cuál es lo que le aporta valor al negocio. Viene por ese lado lo que es la arquitectura de datos. Gracias, Ariane. Vamos a pasar con Ariel.
Ariel, ¿cómo, un poco partiendo de esto que mencionaba Ariane y sobre la importancia de la arquitectura de datos, según tu experiencia profesional, que ha sido bastante a lo largo del tiempo en Argentina, ¿cómo ves ese estado de madurez en Argentina en cuanto a las arquitecturas de datos y la importancia que se le da? Bueno, creo que eh, en todas las empresas donde han tomado la decisión política, y eso es lo más importante, digamos, tomar una decisión política frente a esto, claramente esto es un avance y un camino de ida y no hay retroceso, y una vez que uno comienza con este tipo de gestiones, lo que uno hace es seguir creciendo, seguir interoperando y seguir abriendo. Lo que quizás se nota acá en Argentina, y quizás es una realidad latinoamericana, es un gap, ¿no? Entre distintas instituciones. O sea, las instituciones por ahí privadas, por ahí en particular en Argentina, que tienen la posibilidad de tener equipos de sistemas y gente técnica detrás de esto, ha entendido la realidad de esta y que es un camino hacia donde se va y donde se va de apertura de esto, y tiene los recursos como para poder ir adelante con todo esto, y las instituciones públicas quizás no. Si bien es verdad también que en Argentina ha habido un gran avance y una homogeneización de estos aspectos a través del propio Ministerio de Salud Público, y se han hecho desde hace tiempo las reuniones de estándares de calidad en salud y muchas reuniones de participación. Es verdad que hay un gap importante entre unidades privadas que van hacia adelante con esto y unidades públicas que tienen, digamos, el motivo, pero quizás no tienen los recursos y los materiales, tanto técnicos como profesionales humanos, como para poder llevar adelante esto. Muchas gracias, Ariel. Pasamos con Mauricio. Mauricio, ustedes estuvieron trabajando junto con Ariane, y bueno, y siguen trabajando, de hecho, en Uruguay con este tema de las arquitecturas. eh, y también han tenido la experiencia fuera, en el caso Paraguay, Perú, ¿no? En este sentido, ¿cómo ves el apoyo que los frameworks como TOGAF o DAMA aportan en el tema de salud específico? No sabemos el valor que este tipo de buenas prácticas tiene y que se adaptan digamos que no fácilmente, pero más fácilmente en un sector privado que en una institución de salud. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la aplicación y en el apoyo del trabajo utilizando estos frameworks? Bien, muy buena pregunta. Yo creo que ahí hay que también poner en misma línea un poco lo que comentaba Ariane con respecto a lo que es arquitectura empresarial, arquitectura de datos empresarial, que es un poco lo que estuvimos trabajando en estos. Tuvimos la suerte de trabajar en Perú, trabajar en Paraguay, en Uruguay, y que hablar también con esto. Pero yo creo que los frameworks lo que hacen, y es lo mismo que hace cualquier framework en cualquier ámbito, también desarrollo, es ordenar el trabajo, facilitar, utilizar, poner en común un montón de buenas prácticas y orden, ¿no? Con respecto a cómo hacer el trabajo. Lo que es arquitectura empresarial, sea de datos o sea arquitectura empresarial general, que abarca más que solo los datos, no hay mucho trabajo práctico hecho. Hay mucho teórico, que nosotros lo tuvimos que obviamente masticar, investigar para poder después aplicarlo. Y eso es lo que tienen los marcos, estos frameworks que son aplicables y se pueden customizar de acuerdo a el ámbito en el que te estés manejando. En el caso de salud, acá llegó a lo que es salud. Esto lo que permite, nosotros utilizamos TOGAF y DAMA, que fue lo que Daniel comentaste al principio en la introducción. Nosotros hicimos un mix entre esos dos frameworks, DAMA obviamente aplicado solamente a la parte de datos, y TOGAF para toda la arquitectura empresarial. Y lo que hicimos con eso fue una adaptación para lo que era lo que es salud. Y lo que es salud, y también la adaptación para lo que es cada país, porque no todos los países son iguales, no todos los países tienen las mismas condiciones, y no todos los países sirven o se hacen foco en las mismas cosas. Entonces yo creo que es un punto de partida que es muy importante, obviamente hacerlo al principio. Si no es así, igual obviamente se puede aplicar ya con el trabajo avanzado, pero lo que te hace, te permite tener ese orden. De decir, yo empiezo a trabajar, trabajo de esta manera, TOGAF te dice, trabaja en estas determinadas fases, y vas abordando lo que es negocio, aplicaciones, datos, tecnología, y el mismo DAMA, que tiene sus 11 áreas de conocimiento, y te dice, bueno,
tenés para trabajar los datos maestros, algunos los que Ariane comentó, tenés los datos maestros, los datos referenciales, todo lo que son interoperabilidad, estándares, seguridad, calidad, business intelligence y un poco de explotación de datos. Estoy diciendo algunas nomás de las áreas que contiene DAMA, área de conocimiento. Entonces te permite eso, es como esa guía para realizar el trabajo, y estas que estamos diciendo no son las únicas, existen otras, nosotros son las que utilizamos y conocemos. Pero somos partidarios de utilizar estos frameworks en todos los ámbitos. Es simplemente, y después adaptarlos a las necesidades particulares. Perfecto. Muchas gracias, Mauri. Regresamos con Arián. De acuerdo siguiendo en esa discusión, ¿no? De la adaptación, porque yo creo que no hay un copy-paste, ¿no? Es las buenas prácticas, los estándares, inclusive los estándares de la ISO, no es que uno se compre un manual y ya las implementa, ¿no? Siempre hay un proceso de entender el entorno y a partir de esto ir diseñando y adecuando y como dice Mauricio, muchas veces hasta echar mano de otras prácticas para fortalecer la capacidad, que es lo que al final se quiere, ¿no? En ese sentido, para ti, Ariane, ¿cuáles son los principales pilares a definir en cuanto a una arquitectura de datos? Bien, un poco en la línea que comentaba Mauricio, ¿no? Nosotros trabajamos mucho sobre lo que es la arquitectura empresarial y cuando llegamos al área de datos, de alguna forma necesitábamos eso que nos permitiera definir una arquitectura de datos empresarial y ahí empezamos a conocer lo que era DAMA. Esas son 11 áreas de conocimiento que plantea Mauricio, una es arquitectura de datos empresarial en particular, y DAMA de alguna forma te plantea esas 11 áreas y te da sugerencias de cómo abordarlas para lo que es un marco de gobernanza completo, ¿no? Entonces, nosotros de alguna forma no lo queremos decir como pilares, pero sí fue lo que nos ayudó a construir estos ejemplos o estas arquitecturas de datos empresariales en las oportunidades que hemos tenido de elaborar. Entonces, 4 o 5 áreas de conocimiento de lo que plantea DAMA, de alguna forma nosotros identificamos que nos permitirían construir la arquitectura de datos. ¿Y cuáles eran ahí un poco? Esto que les comentaba antes, primero de identificar esas entidades clave de negocio que son lo que son los datos maestros, y entender cómo es toda la gestión de datos maestros y datos referenciales es un área de DAMA. Entender esas entidades principales y esas información que nos dan otros datos, de cómo los podemos escribir, qué son esos datos referenciales. Además, entender cuáles son esos datos que nos dan una información extra de lo que es el dato maestro y el dato referencial, que es lo que es el metadato, digamos, es el dato sobre el dato, digamos. En particular, y más que nada, entender cómo esos datos van a interoperar o se conectan y se interrelacionan. Todo eso de qué estándares, por ejemplo, uso en salud, como IHE o HL7, que me permiten entender cómo se mueven, cómo puedo transferir esos datos. Entonces, si nosotros juntamos esas áreas, entendemos las entidades, cómo se relacionan, qué información tengo en esos datos, que todo eso nos permite hacerlo o nos guía cómo hacerlo esas áreas de conocimiento de DAMA, de alguna forma llegamos a construir esa arquitectura de datos, ¿no? Ese modelo de negocios empresarial que puede tener varios niveles, que pueden tener un nivel básico o muy detallado, que dice, bueno, estas son las entidades, así se relacionan, e incluso podemos tener modelos de flujo de datos, ¿no? De decir, bueno, cómo hacen esos procesos de negocio y cómo se mueven a través de lo que es la organización. Así que en particular, y un poco más a resumen, nosotros, no pilares, pero sí son las áreas de conocimiento de DAMA que nos apoyamos para construir lo que es la arquitectura empresarial, que son la parte de gestión de datos maestros y referenciales, la gestión de metadatos y todo lo que es la interoperabilidad o integración de datos. Son 4 o 5 áreas, incluso la parte de modelado, que es una de las áreas de conocimiento de DAMA, ayuda también a poder construir y poder bajar en este diagrama. Nosotros precisamos verlo visual como para entenderlo, todo lo que es el esquema de lo que es una arquitectura de datos. Gracias, Ari. Ariel, Ariane mencionó algo muy importante acá, que es, digamos, las distintas capas dentro de las arquitecturas, ¿no? Y precisamente menciona una que creo que está en su boom, que es HL7, ¿verdad? Todo el mundo está hablando de HL7, Fire, HL7, Fire. Y me parece que se tiene a veces la idea que con la adopción del estándar
se van a resolver los problemas de los datos como tal, ¿no? ¿Cómo ves vos esta experiencia? Sobre todo creo que a través de la comunidad de estándares for Dummies se intercambian mucho, ¿no? Y yo pertenezco a la misma y me atrevo a decir que el 90% tiene que ver con HL7, Fire, bueno, más reciente con el trabajo que se está haciendo en Argentina del bus, de interoperabilidad, pues un poco hablar de terminologías, SNOMED, pero creo que todavía la discusión en ese nivel de arquitectura donde al final los estándares de interoperabilidad o la interoperabilidad como tal es una capa dentro de la arquitectura, pareciera que todavía hay un trabajo importante por realizar. ¿Cómo lo ves, Ariel? Sí, tal cual lo describiste, Daniel. Si bien creo que ya no hay discusión de que se necesitan estándares para poder intercambiar información de salud, eh, aún así hoy en día, y creo que esto pasa como subcapas de estándares. Hay estándares dentro del estándar y eso es lo que está pasando aún hoy, que todavía no se siguen poniendo de acuerdo, digamos, de, bueno, usamos el estándar HL7, pero ¿cuáles son las entidades de HL7 que vamos a tener? Y una capa anterior, digamos, de HL7, de decir, bueno, este es el estándar. Para la gobernanza de datos no es simplemente decir, bueno, esta va a ser nuestra arquitectura, va a ser HL7. Para una gobernanza de datos tenemos que tener un conjunto de cosas más amplias y definidas de antemano. ¿Dónde vamos a guardar los datos? ¿Cuál va a ser el marco de privacidad? Para la gobernanza de datos hace falta saber quiénes van a tener acceso, qué datos se van a intercambiar en sí. Después tenemos la capa de arquitectura, es decir, bueno, lo vamos a intercambiar a través de HL7. Pero toda esta parte previa que es necesaria discutir y ponerse de acuerdo para tener una buena gobernanza de datos, creo que ahí está el punto. Estamos partiendo de algo que todos tenemos claro, es vamos a utilizar un lenguaje común porque claramente no podemos compartir información si no hablamos en un lenguaje común entre todos. Así como definimos, bueno, vamos a hablar en inglés o vamos a hablar en español, bueno, vamos a hablar en HL7. Pero, ¿de qué vamos a hablar con HL7? O sea, ¿cuál va a ser la información que vamos a intercambiar? ¿De qué forma? ¿Dónde van a estar los datos? ¿De quién a quién van a ir? Y ese tipo de cosas, creo que son temas que están en este momento en auge y que son importantes ir definiendo, y estas comunidades de prácticas como las que estás tratando de llevar adelante, las que estamos tratando de llevar adelante, son las que van dando este camino y estas líneas de acción como para decir, bueno, yo quiero hablar de salud, quiero hablar con HL7, ¿de qué forma? Y acá estamos. Gracias, Ariel. Muy importante tus comentarios. Mauri, hablando precisamente de estas áreas de conocimiento que mencionaba Ariane también, ¿no? Y que lo que vos mencionaste antes, ¿no? No es como tomar a rajatabla algo y tratar de copiar y pegar, como decía yo, en la experiencia práctica que han vivido ustedes y en el conocimiento que poco a poco han ido teniendo también de otros países, ¿cuáles son esas áreas de conocimiento basado en los frameworks que ustedes han utilizado? ¿Cuáles consideras que son las prioritarias? Bien, nosotros hicimos con respecto a eso, hicimos un trabajo particular o un enfoque. Nosotros empezamos por una arquitectura empresarial, eso era para lo que nosotros nos contrataron en los países que estuvimos trabajando. Y luego nosotros trabajamos, incluimos en la parte de datos, nosotros trabajamos en TOGAF, una de las fases de TOGAF habla de arquitectura de datos, y ahí nosotros involucramos a DAMA, que es algo que claramente el framework te lo permite, y nosotros incluimos DAMA, y ahí es donde nosotros trabajamos sobre determinadas áreas de conocimiento. Nosotros hicimos un trabajo de elaborar, en el contexto que estábamos, cuáles eran las áreas de conocimiento que eran la base, o eran las piedras, los fundamentales, para después construir una arquitectura y una gobernanza de datos completa. Entonces, en ese sentido, algunas carreras ya las nombramos, porque son las que estamos más acostumbrados, son las más comunes o más generales que tiene DAMA, que son los datos maestros y referenciales, que ya Ari los comentó hace un tiempo. Después tenemos la parte de metadatos, interoperabilidad, y la arquitectura de datos en sí misma, que lo que define dentro de DAMA es el famoso MER, ese modelo de entidad-relación en el cual aparecen las entidades, y es un reflejo de todas estas otras fases que comentaba. Ahí aparecen los datos que son maestros, cómo se relacionan entre sí, y bueno, las restricciones que existen entre estas entidades.
Igual, eso depende obviamente de cada caso. Esto se podría expandir porque claramente otras áreas de conocimiento son importantes para trabajar sobre los datos, y sobre todo en salud. Calidad, muy importante, seguridad, por lo que son los datos en salud. En el caso nuestro no las abordamos en detalle, aparecen igual en nuestro trabajo, aparece a lo largo de la elaboración de toda la arquitectura empresarial, no solamente en los datos, en los aspectos de seguridad y de calidad aparecen reflejados, pero también son fases que también, áreas que son importantes tener en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, los problemas que existen de calidad y de seguridad con los datos. Y también te sirve un poco plantearlo en una arquitectura empresarial, y que para mí eso es importante también de la relevancia de tener una arquitectura empresarial y una arquitectura de datos empresarial, es poner el tema sobre la mesa. Poner la necesidad de negocio de datos sobre la mesa y las problemáticas existentes, los gaps que existen en todos lados, y en todos, hasta las mejores familias, que puede haber problemas con los datos y problemas a mejorar. En muchos casos y en muchos países existe un gran desconocimiento sobre la gobernanza del dato, el flujo del procesamiento de ese dato, la recolección y todo el proceso que lleva hasta el almacenaje de ese dato final. Ese desconocimiento es lo que lleva después a los problemas que puedes tener luego para explotar esa información, para utilizarla. Hablábamos del uso secundario de datos. Si vos no tenés una buena calidad de datos, seguridad de la información, no tenés trabajadas esas áreas, y si no tenés una buena base, son esta base que puede ser basada en Dama o en lo que sea, pero sí hablar del tema y tenerlo planteado a nivel país, a nivel organización, depende de qué punto estés parado. Nosotros trabajamos en Paraguay y Perú, trabajamos a nivel país, pero podría ser aplicable a un hospital, podría ser aplicable a un ministerio o a lo que sea, y tener esa base para luego poder dar los siguientes pasos con respecto a utilizar esos datos de manera adecuada. Gracias, Mauri. Eh, hay un tema súper interesante acá que es el tema de la calidad de los datos, y eso se aprecia como un beneficio inmediato, ¿no? Y también el uso de los datos, que creo que esa es la gran limitante, porque por lo menos en mi experiencia en América Latina, trabajando con los sistemas de información de salud a nivel público, hay una inversión de muchos años en tratar de tener sistemas más robustos o sistemas que capturen el dato, entre comillas, en tiempo real, porque al final del día el decisor, ¿no? Necesita tener datos para tomar decisiones. Eh, pero vemos, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿no? Todos al final terminaron llegando a un Excel, todos terminaron utilizando el celular para llamar a los servicios de salud, a los hospitales, para tener información que muchas veces se exigía desde el nivel presidencial, ¿no? En términos entonces de los beneficios en estos escenarios reales, ¿no? Del sector público de nuestros países, ¿cuáles serían los principales beneficios que tú ves, Ari, en cuanto a la adopción de estas prácticas, en cuanto a la arquitectura empresarial, a la gobernanza de los datos? A ver, muchas cosas las fuimos nombrando, ¿no? Incluso vos creo que en la introducción es, primero no reinventar la rueda, ¿no? Podemos basarnos en algo y podemos de eso tratar de hablar un lenguaje común, que era lo que decía Ariel. Más que nada para dar esa garantía de sentar las bases para, si es a nivel país, como un poco lo trabajamos con Mauricio en algunos trabajos, sentar las bases para a nivel país todo lo que se construya en las organizaciones. Nosotros de repente trabajamos a nivel de lo que era una arquitectura empresarial de salud para un país completo, decir, bueno, en base a eso, las instituciones de salud, etcétera, basan sus construcciones y se adaptan a esa visión global, ¿no? De tener ese lenguaje común, esa visión de todo lo que es el ecosistema, todo un ecosistema integrado que se quiere validar, ¿no? Y en lo que respecta a datos, más que nada es entender que yo tengo que tener ese dato de calidad, porque necesito utilizarlo, el uso secundario de lo que es la información a la toma de decisiones. Vos nombrás el caso de lo que es pandemia, y la importancia de identificar las fuentes de datos, ¿no? De quién es el dueño, el custodio y quién vela por esa información. Si eso lo tenemos en un contexto más ordenado,
llegamos a este punto diciendo, bueno, este es el responsable de esta información y es de la fuente fiable que yo voy a tomar esa información y la voy a cruzar con otra, y son datos que yo ya de por sí sé que son de calidad y que la información que voy a explotar en un data lake va a ser de calidad, digamos. Entonces eso favorece lo que es una toma de decisiones, un seguimiento de lo que es pandémico, va por ese lado del beneficio, ¿no? De mejorar la información, mejorar ese uso secundario y de una forma, enfocados en el ámbito de salud, ¿no? De mejorar las tomas de decisiones que se hacen en lo respecto a la salud de las personas, que es más que nada por dónde viene todo esto, digamos, de mejorar la calidad de atención que será una persona y que la persona también tenga la información disponible de calidad que es propia y que es decir, que pueda tener un rol más proactivo en lo que es su salud. Pero todo eso claramente se genera si tenemos ordenado un poco, ordenado la cancha, hablamos todos el mismo lenguaje, y podemos de alguna forma mejorar ese uso de la información. Gracias, Ari. Yo creo que ese es el reto, ¿no? La interoperabilidad humana, ¿no? Cómo nos comunicamos y vamos entendiendo las mismas cosas, o por lo menos teniendo las mismas ideas de lo que son los temas que estamos conversando, ¿no? En ese sentido, Ariel, tú has tenido bastante experiencia en diversos proyectos con diversas instituciones, público-privadas. ¿Cómo se le vende los beneficios a un tomador de decisiones según tu experiencia? Es una excelente pregunta esa, y me encantaría poder decirte que la respuesta es simple, como diciéndote, se le vende A, B o C, digamos, y estos son los tres modelos de ventas. La realidad es que durante muchísimo tiempo, yo soy informático, no soy médico, pero es muy difícil para la parte médica entender que la gestión de datos en salud es parte de la salud también de los pacientes. O sea, se tomaba como que parte de la salud de los pacientes es la historia clínica, pero por el hecho de decir, tengo la historia clínica del paciente porque voy anotando ahí como un repositorio, más que te diría legal, que proactivo para ver qué voy a hacer con esa información después a futuro, o cómo la voy a poder interconectar o intercambiar con otros lugares. Claramente la pandemia ha sido un actor beneficioso en el sentido de decir, tenemos que ir a la transformación digital porque es lo que vos decías, necesito información para tomar decisiones. ¿Y a quién le voy a pedir información si no es en el lugar donde está pasando el hecho? Y en los lugares donde estaban pasando los hechos, lo que tenían eran estas historias clínicas como repositorio de la práctica del día a día, pero no pensando en la salud como algo proactivo o como algo para la gestión. Así que a menos que empecemos a darle esa vuelta y a entender de que no solamente es para una cuestión de repositorio de datos, sino para gestionar salud. Y gestionar salud significa también no simplemente que la salud le va a ir a este paciente mejor o peor, sino también gestionar recursos, el recurso humano, el recurso físico, el recurso médico, el recurso de farmacia. Toda esta información, si no la tenemos en un formato que sea accesible, interoperable y que podamos intercambiar, meterlos en herramientas de procesamiento de información, en Big Data y todo este tipo de cosas, o inteligencia artificial a futuro, bueno, esa es la forma, digamos. Si realmente queremos brindarle salud al paciente, poder gestionar los recursos de salud que son muy escasos, y poder estar preparados para la pandemia que venga o el próximo desafío en salud que vaya a venir, necesitamos tener datos en salud de una forma estándar, interoperable y con una arquitectura y gobernanza de datos definidos para poder seguir creciendo. Gracias, Ariel. Es sumamente importante y concuerdo que no hay como una receta única para plantear esto. No es lo mismo plantear en un país donde ya hay un convencimiento de que la transformación digital tiene un beneficio para la población, para los tomadores de decisiones, que países donde esto se ve como algo de los informáticos, se ve algo lejano y al final como que hay una brecha en medio que no se alcanza a llenar, ¿no? En ese sentido, Mauricio, y concluyendo un poco, ¿no?
haciendo ya un cierre sobre el tema, pero alineando también a otros marcos de referencia como son los 8 principios de transformación digital del sector salud que está promoviendo la OPS, dentro del cual hay un principio que es arquitectura de salud pública, ese es el nombre, ¿no? Y claramente hace referencia a esto que estamos hablando, ¿no? Pensando en esa diversidad latinoamericana, ¿no? Digamos que no hay un mismo nivel de madurez en estos temas. ¿Cómo planteamos estos temas para que puedan comenzarse a trabajar en nuestros países, sobre todo en aquellos en donde todavía hay una brecha importante digital y una brecha importante en inversiones en este sentido? Oh, qué pregunta. Me tocó la fácil. No, no, muy buena pregunta en realidad. Nosotros en el trabajo que hicimos pudimos ver 3 realidades, obviamente Uruguay, porque estamos aquí, Paraguay y Perú, todo con diferentes realidades. Lo vivimos también en pandemia, lo que vimos también, una realidad compleja para lo que es eso. Y yo creo que es los primeros pasos para que eso suceda, o sea, empezar a utilizar, empezar a llevar este tema y ponerlo sobre la mesa, es la comunicación y concientización con respecto no solamente a los datos. Yo creo que hoy con la pandemia, que creo que Ariel lo comentó, Ari también lo comentó, que ahora reveló un poco esta pandemia, lo importante que eran los datos, la gobernanza y saber de dónde viene y cuál es el flujo de los datos y cómo llegan, a dónde llegan y en qué estado están y qué tan fieles son, qué calidad, qué seguridad tienen. Pero no solamente es importante decir son importantes los datos, yo creo que eso, hablas con cualquier organización, cualquier país, con cualquier miembro de cualquier del Estado o de una institución de salud particular, te va a decir que los datos son importantes. Pero es diferente decir que los datos son importantes a decir que los procesos, o sea, hacer arquitectura de datos es importante, porque es un paso más. Yo creo que eso hay un camino todavía que falta recorrer en la región, porque nos pasó también encontrarnos con Ari también en los trabajos que tuvimos que hacer, con personas que quieren hacer arquitectura de datos, pero no saben qué es arquitectura de datos. O quieren hacer arquitectura de datos, pero no saben para qué quieren hacer arquitectura de datos. O sea, no tienen alineado en realidad los datos y lo que quieren hacer con los datos con el negocio. Es como, está de moda hacer arquitectura de datos, hagamos, o los datos son importantes porque lo dicen en todos lados, porque es el petróleo del siglo XXI, porque se dice en todos lados, pero realmente ¿qué es importante? Y ahí Ariel comentaba, yo quiero hacer cosas con los datos, quiero hacer inteligencia artificial, quiero hacer uso secundario, quiero hacer investigación ágil, quiero hacer un montón de cosas con los datos, pero ¿qué implica eso? Implica hacer un trabajo para atrás con respecto a los datos que pocas veces se invierte en eso. Es muy difícil que se consiga que se invierta, ¿no? Procesos de mejoramiento de la calidad de la información, mejoramiento en la estructuración y registro de los datos, ahí hablando más que nada la parte más de registro clínico, sabiendo que el registro clínico tiene sus problemas bastante grandes con respecto a calidad, y entonces digo que ahí, vamos a decir, ¿cuáles son cómo serían los primeros pasos para poder llevar este tema a unificar regionalmente y empujar? Yo creo que la pandemia ayuda, estas comunidades como la que se está planteando la arquitectura ayudan y empujan eso, porque ponen el tema sobre la mesa en la región, me parece que es algo muy importante, que es el primer paso, pero es importante llegar ahí y llegar a nivel de gobiernos, poniendo encima lo que es la importancia de los datos, que eso ya está claro, pero la importancia de ser ordenados con el manejo de los datos. No se tiene por qué usar el término de arquitectura, ni tampoco el término DAM, no se tiene por qué usar DAMA, ni ningún framework particular, sino simplemente es ser ordenados con el trabajo. Y yo creo que de la experiencia que nosotros hemos tenido, y ahí Ari, no sé si opina lo mismo, pero después puede también sumar, es que todos los frameworks que hemos utilizado, DAMA, por ejemplo, es aplicable, se podría aplicar, o sea, a nivel de cualquier país, con pocos cambios, formando, en realidad, porque no tiene mucho cambio, los datos de salud son siempre los mismos, lo que cambia son las legislaciones con respecto a los datos, y después tenés muchas cosas que se pueden aplicar en todos los países de la región, y también, no solo de la región. Pero ahí la dificultad es esa, más que nada de que se entienda, me parece, cuál es la importancia de hacer eso realmente, e invertir en eso, que es un poco también lo que Ariel comentaba, bueno, cómo lo vendés, para que realmente sea algo que sirva. Y yo creo que ahí están entiendo yo por lo menos, los principales, que parece decir, las principales piedras en realidad, que no tienen por ser piedras, yo creo que están corriendo un poco, ya no son piedras tan grandes en el camino, pero que siguen siendo hoy frenos para este avance que hay. Sabiendo que en salud hay otros problemas más que también, financiación
que sabemos que en los países, sobre todo para salud pública, en muchos países no es la mejor, entonces obviamente les hablas de invertir plata para hacer tablitas y hacer documentación, y en realidad te van a decir que no, van a preferir comprar, no sé, ambulancias, mejorar un CTI, entonces es un poco, eso es para mí lo difícil cuando lo querés hacer a nivel país, cuando lo querés hacer a nivel región todavía, pero creo que ya se está avanzando hacia ese lugar. Gracias, Mauri. Esto creo que es sumamente valioso y yo creo que el tema tiene que plantearse también, es algo personal que tengo, en un ámbito económico. Esto si no se ve en los beneficios económicos también, en retorno a la inversión, lo que vos decís, ¿no? La prioridad es comprar ambulancias, pero si el presupuesto es limitado, no puedo comprar ambulancias. Entonces, ¿cómo compro ambulancias? Siendo más eficiente con la poca plata que tengo. Y si no estoy usando bien los datos para tomar decisiones inteligentes, entonces voy a gastar más plata. Por eso es que los sistemas en papel son más caros, ¿no? Pero también informatizar a lo loco, ¿no? Comprar software y computadoras porque hay que comprarlo tampoco soluciona mucho el problema si no se tiene claro, ¿no? Cómo voy a integrar cada una de estas capas, ¿verdad? Y cómo espero que esta inversión que hago en el equipo, en el recurso humano, en el software, conectividad, adopción de estándares, cómo cada uno de estos me va a ayudar a retornar esa inversión y que se traduzca en un beneficio económico y en un impacto para la salud. Porque al final, cuando hablamos de datos de salud, estamos hablando de la población, del que el beneficio es el ser humano, ¿sí? Entonces, yo creo que en esos dos términos, antes de comenzar a hablar de los fierros, es muy importante esta discusión en ese nivel para poderlo bajar luego, ¿no? Allá a estas prácticas más específicas. Y en ese Perdón, sentido, Daniel, sí, sí. perdón, Daniel, te sumo nomás una cosa más, pasa algo similar, y creo que todos deben concordar con el tema de seguridad de la información. Creo que pasa lo mismo, no hay, en muchos casos, suficientemente conciencia en realidad con respecto a la importancia de la seguridad, y acá hablo en términos generales, pero sentándome en salud, y hasta cuando les pasa un incidente de seguridad tampoco está la inversión por el mismo motivo. Pero después no ponen, en algunos casos se pone en la balanza, decir, tengo este incidente, me arriesgo a tener ese incidente porque me sale menos que invertir en arreglarlo, y bueno, y gasto la plata en otra cosa. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de una ambulancia o lo que sea. Creo que con los datos, porque seguridad es más difícil de vender todavía, pero en los datos es clarísimo esa relación que estabas comentando. Se pueden hacer tableros de BI que te pueden mostrar qué estás gastando y cómo lo estás gastando, y dónde estás gastando más, o de qué peor manera. Puedes hacer, con datos estructurados, puedes implementar algoritmos de inteligencia artificial que te permitan predecir ausentismo, por ejemplo, en las citas médicas, para o sea, tener horas más efectivas de los médicos que están trabajando, entonces eso se traduce en un ahorro. Para el uso de medicamentos, lo mismo, con el gasto y el uso real. Entonces yo creo que hay datos, es más fácil de vender, aunque también tiene sus dificultades. Pero quería nomás aclarar, perdón que interrumpí. No, excelente aporte. Bueno, y moviéndonos ya para ir cerrando este diálogo y también dar espacio a la audiencia, por favor, siéntense en la libertad los participantes de escribir sus preguntas en el chat. ¿Cómo contribuye entonces una comunidad de práctica como la que queremos lanzar? Y digo queremos porque obviamente ustedes tres aceptaron el reto de construir con Recaínsa esta comunidad y comenzarle a dar sentido y producir ese tanque de pensamiento y de intercambio y cómo eso también se lleva a la práctica, ¿no? ¿Cuál es el valor que tú ves en esta comunidad de práctica, Ari? A ver, las comunidades como espacio de conversación, ¿no? De abrir un poco y entender las realidades de cada uno, nosotros de diferentes países y cómo se aplica. Y esto que comentábamos, todo lo que es empresarial
va muy de la mano de lo que es la transformación, la gestión del cambio, la transformación de la organización, ese cambio de mentalidad en toda la organización, en todo lo que es salud en este tema. Mauricio hablaba lo difícil que es que entender de destinar recursos para un lado o para el otro, va por ese lado, ¿no? El enfoque de transformación de empresarial va con lo que es transformación organizacional. Entonces, es empezar a entender si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y de llevarlo a las órbitas donde se tienen que dar esas decisiones y poder tener argumentos como para poder empezar a trabajar. Y esto lo que es la parte de gestión del cambio, un poco lo que respecta a datos, ¿no? De democratizar un poco el uso de los datos, de entender que se necesita una gobernanza, porque básicamente sin gobernanza de datos, de alguna forma, no hay una gestión de los datos, y no hay una gestión de los datos, no entendemos el valor que tiene el dato en sí, o sea, los datos están de moda, como decía Mau, pero ¿para qué los queremos, digamos? ¿Qué decisiones quiero tomar con eso? ¿Cuál es mi fin final? Bueno, dar todas esas discusiones y además, otra cosa se nombró, nuevamente, no reinventar la rueda, ¿no? Hay ejemplos y cosas y experiencias que uno va teniendo de chocarse con la realidad y va aprendiendo y que se pueden compartir en este tipo de comunidades. Que eso creo que es uno de los beneficios que suma mucho a la hora de conversar y compartir la experiencia, ¿no? Y tener otro punto de vista. Que uno de repente capaz que viene muy centrado en lo que sabe en el manual, decir, bueno, no todo es receta. Puede haber un desvío y puede haber una mejora, seguramente, y tener personas con las cuales conversarlo y dialogar e intercambiar, tenemos esa apertura de cabeza que se necesita y que también se puede llevar a cada una de nuestras organizaciones, ¿no? Porque somos este grupo, pero eso tiene que expandirse y extenderse, que es un poco lo que busca esta comunidad, ¿entiendes? Gracias, Ari. Ariel, tú has tenido mucha experiencia en el tema y con estándares for dummies, ¿no? De crear comunidad, de intercambiar, de hacer negocios, de aprender uno de los otros, ¿no? ¿Puedes contar un poco? Bueno, asumo que sos un convencido de que estas prácticas son muy importantes, pero no, ¿podrías comentarnos un poco el valor que tú ves en las comunidades de práctica, dada tu experiencia con estándares for dummies? Bueno, a ver, yo mismo soy mi propia experiencia, digamos, de esto, porque yo empecé, digamos, a tomar contacto con todo esto, acercándome a un grupo que se llama Grupo de Informática Biomédica de Buenos Aires, en su momento, que era un grupo de IRC, de chat de IRC, en ese momento, y así se fue creciendo y ir conectando este tipo de cosas, porque, a ver, tal como dijo Arián, no vamos a inventar la rueda, ya existen un montón de. Pero lo que pasa en este tipo de cosas es que, si bien existe y hay casos de éxito, como están preguntando por ahí en el chat, son nichos bastante chicos y cerrados, y por ahí es difícil alcanzar a alguien que esté en el terreno y utilizando esto en la práctica, porque hay mucha teoría y muchísima teoría dando vuelta por internet, así como dijo Mauricio, dando vuelta, cursos, teoría, pero realmente en la práctica que alguien lo esté implementando, que lo esté haciendo, que lo esté llevando adelante, no hay tanto como tanta teoría que está dando vuelta por internet. Y creo que esto es una de las cosas a las que este tipo de comunidades justamente ayuda y democratiza, porque primero instala el tema, da apertura, da referencias, da herramientas, da contactos, de decir, bueno, acá, allá, estas personas, estos lugares, por acá se puede ir siguiendo, se llevan aunque sea el nombre de Dama, y después lo van a googlear y van a ver qué es lo que es Zero o HL7 y este tipo de cosas, y esto es muy importante, porque por más que nosotros digamos, sí, ya está como establecido que HL7 es un estándar y que tenemos que empezar a hablar de arquitectura de datos, a nivel formativo, aún hoy en las carreras de medicina, no se toca en ningún momento de la carrera la importancia de tener datos, de gestionar datos o de manejar Excel, te diría. Entonces, es importante que esto de los niveles formativos, inclusive, empiecen de los niveles formativos básicos. No es solamente medicina, y no soy médico, soy informático, digo, pero no es solamente medicina decir, agarro un estetoscopio y voy a ver el paciente. Eso es muy importante, pero para llegar al estetoscopio, como lo que vos decís, necesitamos recursos. Y esos recursos, ¿dónde salen? En un lugar donde cada vez hay menos recursos. Bueno,
gestionándolos. ¿Y cómo los gestiono? Con datos. Sin datos, acá estamos. Muchas gracias, Ariel. Eh, yo creo que las comunidades, siempre utilizo el ejemplo de que es juntar el agua con la sed, ¿no? O sea, hay gente que llega porque tiene un problema y necesita resolverlo, y hay otros que llegan para compartir esta experiencia, ¿no? Y de alguna forma se va estimulando este tipo de actividades. En tu visión, Mauricio, ¿cómo crees que estas comunidades o esta comunidad específica que queremos impulsar puede impactar en eso de pasar de la teoría que mencionaba Ariel a la praxis, ¿no? Porque teoría, hoy tenemos mucha, ¿no? Buscamos en Google Scholar y hay no sé cuántos papers, hay libros, hay cursos, pero cómo eso se traduce en la práctica, yo creo que es el reto, ¿no? ¿Cómo ves tú ese impacto que se puede tener a través de la comunidad que estamos impulsando? Bien, yo creo que muchas de las cosas que voy a decir ya las comentó Ari, pero yo creo que ahí las comunidades, en lo que sea, en la temática que sea, siempre generan como eso de poner el tema sobre la mesa, ¿no? Hablar, todas las personas que están en un tema dado, que quieren saber más o tienen algún problema con ese tema, en este caso estamos hablando de datos, y datos, capaz que agricultura de datos en salud, tiene un lugar donde poner sus problemas, y alguien quizás ya se afrontó a ese problema anteriormente y le puede dar solución, en otros casos no, y eso puede llevar a un estudio conjunto, se puede trabajar y se genera eso, como siempre dice, generemos comunidad, ¿no? Nosotros acá en Uruguay trabajamos en general en comunidades, con el ecosistema de salud en general, trabajamos en comunidades de seguridad, tenemos una comunidad también de arquitectura, para algunos temas en particular, grupos operativos, y es algo que siempre sirve porque vos tenés un problema X, o intercambio de imágenes, sabemos que es un tema complicado, y todos ponen sus experiencias sobre la mesa y se define a ver cuáles pueden ser los mejores lineamientos a nivel país. Yo creo que acá es lo mismo con respecto a acá a datos, que sirve por ese lado. Yo creo que es una muy buena oportunidad para eso. Es un tema que está en auge, como decía, ¿no? Está de moda, pero lo decía real entre comillas, pero está en auge. Realmente, el tema, la importancia, se está dando más importancia a los datos, sobre todo por la pandemia, y yo creo que hay mucha gente que quiere hablar de esto, y quizás dice, como dijo Ariel, escuchan Dama o escuchan algo, y se pueden a leer, pero la realidad es que leyendo solamente, o sea, obviamente que nosotros lo hicimos y yo creo que cualquiera lo puede hacer, pero la realidad es que nosotros nos chocamos contra muchas paredes en el proceso de ir de lo teórico a aplicarlo, y tenemos nuestro librito de cómo hacerlo. No es el único, puedo dar diferentes libros para lo mismo, pero eso se puede compartir y se puede replicar, ¿no? Las formas de trabajar. Entonces eso, y de vuelta repito lo que decía Ari, ¿no? No reinventar la rueda. Yo creo que las comunidades sirven un poco para eso. Poner temas en común, ver si alguien lo resolvió, ver si me sirve a mi realidad o no, pedir ayuda, y ahí empezar a generar, porque eso va alimentando, va retroalimentando, de hacer lo que es la información, y la comunidad va creciendo. A medida que más gente se va sumando a la comunidad, más va creciendo la información y el conocimiento se expande, ¿no? Con eso. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tomar entonces un tiempo para las preguntas, inquietudes que pueda tener nuestra audiencia el día de hoy. Por favor, los invito a poner sus preguntas en el chat. Bueno, hay un comentario de Ingrid que dice que es pertinente decir que la arquitectura de datos y su gobernanza permitirá el avance tecnológico en las instituciones de salud como modelos predictivos, inteligencia artificial, entre otros. Yo creo que hablando de tendencias y modas, ¿no? El tema de inteligencia artificial es un trend topic y está muy de moda. Hemos tenido conversaciones súper interesantes sobre esto. Aprovecho a preguntar cómo ven el vínculo y la importancia de la arquitectura empresarial y gobernanza de datos en el ámbito de la inteligencia artificial. No sé quién quiere contestar. Justo hoy creo que lancé un post en el grupo de estándares for Dummies que está haciendo un poco de ruido respecto a eso, porque lo que decía era que la mayoría de los trabajos de inteligencia artificial que se están haciendo hoy en día van a ser trabajos que van a ser desechados el día de mañana, porque parte de todo esto que estamos hablando, parte de datos que los teníamos y bueno, y los metemos en un programa de inteligencia artificial y veamos qué sale con todo esto, sin pensar en para qué, como decía Mauricio, para qué voy a juntar los datos, de qué forma voy a trabajar los datos.
Y claramente, si no parto ordenando y teniendo una gobernanza de datos y una arquitectura de datos de base para recolectar estos datos, la inteligencia artificial, los algoritmos que pueda crear pueden ser hasta perjudiciales, digamos, para lo que pueda venir en el futuro. No hay duda de que esto es el camino y que hacia eso vamos. Y de hecho, en muchísimas industrias se utiliza ya como algo que es hasta en el fútbol mismo. Se aplican algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de los deportistas. Que no lo usemos en salud es parte de el propio ecosistema de salud, que no le está dando la real importancia a juntar datos de una forma ordenada y para qué, digamos, voy a juntar. Si no, bueno, juntemos datos y veamos después qué sale, o con estos datos que tengo, qué es lo que vamos a hacer. Creo que esto es lo importante. Paremos un poco la pelota. ¿Qué datos vamos a juntar? No inventemos la rueda, los datos son más o menos similares para todos. Usemos un lenguaje estándar y vayamos a hacer inteligencia artificial como una herramienta. No hay duda que es una herramienta que va a servir a modelos de predicción, a mejorar la salud y a mejorar la gestión de las diferentes instituciones de salud, a nivel regional, a nivel institucional, país, a nivel micro, te diría, hasta un propio consultorio de un profesional de salud. Pero vayamos en este proceso de crecimiento y de estándares. Súper. Yo creo que hay una realidad y es que, como se dice, ¿no? Si se mete, en este caso, la inteligencia artificial al algoritmo, en caso de deep learning o machine learning, si le metemos basura, basura nos va a salir. Entonces, ahí estamos hablando del ámbito de la calidad de los datos, ¿no? Esta parte creo que es crítica y lo aborda precisamente un buen diseño de arquitectura empresarial. Hay otro comentario en el chat. Este es de Ronald Guzmán. Nos dice desde Costa Rica. Nos saluda y dice, en su experiencia, han analizado la utilización de COVID 2019 como marco para el gobierno y la gestión de IT o TI, ¿no? ¿Algún caso de negocio de éxito en sus países? Creo que esto es para, bueno, Mauri y Ariane en Uruguay y Ariel en Argentina. ¿Es Ari? ¿Ari, querés responder? Yo puedo, desde mi conocimiento, por lo menos nosotros en salud no lo investigamos. Perdón, Ari. No lo tuvimos en cuenta ni investigamos para su aplicación. En el caso, estoy hablando salud, no sé si en otros ámbitos, capaz que ahí, Ari, ustedes saben información, pero no, nosotros No, en particular. no voy a poder responder ahí. No sé, Ariel. Bueno, tal como lo que decías vos, Daniel, al principio, cuando partimos al inicio de la pandemia, era a niveles ministeriales, necesito información de cuántas camas de terapia están ocupadas, cuántos respiradores tenemos, y empezaron a hacer el intercambio de datos con lo que hay, llamados telefónicos, WhatsApp o lo que sea. Y creo que uno de los casos de éxito, digamos, acá, por lo menos en Argentina, es la construcción de un tablero de comando para recolectar datos en las diferentes unidades de terapia intensiva del país y a través de un protocolo estándar, digamos, de intercambio de información, para alimentar ese tablero de comando común y poder tener esa visión de decir cuántas camas ocupadas están y cuáles son los respiradores que están ocupados o no en uso dentro del país. Y eso fue muy importante para reaccionar recursos y ese tipo de cosas. Pero fue una construcción mientras fue pasando, digamos, todo esto. Lo ideal sería tratar de poder sostener esto y escalarlo, ¿no? No para una pandemia en particular, sino para decir, bueno, tengo, a ver, al día de hoy puedo saber cuántas unidades de terapias intensivas y respiradores, pero si yo te tendría que decir, tenemos un tablero de comando para decir cuántos hospitales y cuántas camas tenemos disponibles, no particulares, no las sabemos todavía, no está esta información abierta a nivel público, y es importantísimo tomar estas experiencias para seguir escalándola. Si funcionó para esto, funcionó también muy bueno la experiencia para el tema de vacunación, para decir quiénes tenían primera dosis, segunda, tener el pasaporte digital de decir tenemos la vacuna dada o no, y para la aplicación y para ese tipo de cosas. Bueno, ya que lo tenemos para la vacuna de COVID, para todas las vacunas que tengamos.
dentro del país para, bueno, para todos los certificados que tengamos que emitir de salud. Creo que es eso, es tomar esas experiencias micro y bastante expandidas, pero puntuales para el COVID, que dieron fruto, para seguir expandiéndolas en otras cuestiones de salud que son importantes. Gracias, Ariel. Sí, bueno, yo en lo particular he visto algunas experiencias sobre la adopción del framework de COVID para el gobierno de TI. Y en ese sentido creo que cuando uno ve por lo menos el diagrama de una arquitectura empresarial, hay una capa que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Y esa parte es importante. Yo creo que a medida de que este tema se está discutiendo cada vez más, que se va profundizando en el estudio y a la par las prácticas, pues se van determinando que, bueno, antes lo veíamos como un todo, ahora lo vemos como capas, ¿no? Como distintas capas, una capa que tiene que ver con la conectividad, una capa que tiene que ver con los servidores, que es toda la parte de almacenamiento, ¿verdad? Ya estamos pasando del on-premise a la nube, entonces definir esa capa es sumamente importante, cómo se va a gestionar esa transición para tener una arquitectura robusta, pero dentro de esto la capa de datos muchas veces es la que no se alcanza a ver, ¿no? Creo que me parece que en algún momento integrar TOGAF con COVID más DAMA no es mutuamente excluyente, sino puede ir fortaleciendo porque al final son buenas prácticas, ¿no? Podríamos hablar también de la capa de seguridad. Está el ISO 27001 como gestión de la seguridad de la información, pero también tenemos Ethical Hacking, CompTIA A+, y otros frameworks que al final, como creo que coincidimos con los panelistas, se pueden ir tomando aquellas prácticas que puedan ser adaptables específicamente para el entorno de salud. Y en este caso, bueno, no es lo mismo hablar del sistema de salud que del Ministerio de Salud o una institución de salud, como puede ser un hospital o varios hospitales, ¿no? Así que creo que esas discusiones son las que esperamos promover en la comunidad. Bueno, vamos cerrando ya. Cecilia Muxi escribió felicitaciones a los expositores. Muchas gracias por la organización. Muy importante dar claridad a este tema de la gobernanza de datos. Esta comunidad de práctica seguro contribuirá mucho en el futuro. Así que esperamos que ese sea el norte. Antes de que se vayan, quisiéramos compartir hicimos una encuesta, esta vez un poco más interactiva para que no se sientan aburridos y vayamos viendo sus opiniones. Es muy importante la opinión de ustedes para poder ir mejorando, ¿no? Vamos a compartir la encuesta. Solo déjenme encontrar el link. Aquí está. Ok, les voy a poner el link en el chat y voy a compartir mi pantalla. La idea es que vayamos viendo las distintas opiniones de ustedes sobre este evento que organizamos el día de hoy, ¿verdad? La primera pregunta es que valoren el webinar, ¿verdad? Tomando en consideración que 1 es la nota más baja y 5 la nota más alta, ¿verdad? Por favor, siéntanse en la libertad de emitir su opinión. Aquí vamos viendo el número de votantes que tenemos. Hay 2 personas que han emitido su voto. Por favor, agradecemos mucho ese feedback que nos dan. Es sumamente importante para ir mejorando. Tenemos 3. Cuatro personas.
5 personas. Está en el chat el link para que puedan acceder. Gracias por votar. Bueno, aquí se nos fue una falta de ortografía, un error. El valorar a nuestro panel de expertos, pues estamos bien valorados, entre 4 y 5 es la calificación para los expertos. Tenemos un 100% de las 7 personas, 8 que han opinado que sí les interesa participar en la comunidad de práctica de arquitectura y gobernanza de datos. Eso es muy importante, saber si es de interés o consideran que no. Y bueno, la última pregunta es ¿cuáles son los temas que les gustaría que se conversen en estos espacios que tenemos como los webinars? No seguir con el tema de gestión, es importante el poder maximizar los recursos para generar valor a la institución y a la sociedad, el framework legal, eso es muy interesante, y las consecuencias jurídicas del uso de los datos, tablas maestras, datos de facturación en Argentina, incorporación pedagógica por medio del uso de las TIC. Ejemplos prácticos piden a gritos, yo también. Por eso creo que a medida que vayamos acrecentando la comunidad vamos a ir teniendo más y más casos prácticos. Vamos a dejar todavía abierto un rato la encuesta para que los que quieran votar, pues como digo, siempre es muy útil la opinión de todos. Nos ayuda a mejorar, nos ayuda a buscar los temas de interés, a contactar expertos como nuestros amigos del día de hoy para poder compartir. Así que bueno, cerramos el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Gracias Ari, gracias Ariel, gracias Mauricio por, bueno, siempre apoyar estas ideas que se nos ocurren, número 1, número 2, por compartir siempre abiertamente y gustosamente, sobre todo, toda la experiencia que ustedes tienen. Eso de verdad que es invaluable. Y número 3, por aceptar el reto de ayudarnos a construir esta comunidad y hacer que la red pues cada vez crezca más, que la red nos permita ir ahondando en temas específicos. Voy anunciando también en avanzada que vamos a tener una comunidad práctica sobre el tema específico de ciberseguridad, precisamente por lo que Mauricio mencionaba, ¿no? Cada vez hay más ataques, cada vez hay más incidentes de seguridad con los datos de salud y el tema de los datos en salud precisamente tiene una relevancia importante porque son los que más valor tienen en el mercado negro, ¿no? Entonces el tema ciberseguridad seguro que también va a ser un espacio que tendremos para hacer para compartir sobre la comunidad que se está armando. Y la otra es sobre los bienes públicos digitales. Esto hablando de conceptos también que van relacionados a los datos, como es el caso de datos abiertos, ¿verdad? Ese es un tema muy candente, sobre todo por el tema de ciberseguridad. Muchas veces se dice, no, tengo un incidente, se acabaron los datos abiertos, ¿verdad? Entonces eso es importante encontrar el equilibrio, ¿no? Hasta dónde garantizamos esos datos abiertos, pero de una forma segura. También sin perder el norte de la privacidad de los datos, que es otra arista muy interesante. Así que bueno, estos temas dan para hablar muchísimo y seguro que seguiremos creando estos espacios para ahondar más y sobre todo, como nos pedían en la encuesta, tener casos prácticos para compartir y desde ya los invitamos a estar pendientes de las redes sociales para el lanzamiento oficial de la comunidad, para que se puedan registrar en Discord y comenzar bueno, aportar, preguntar. Como siempre decimos, ninguna pregunta es tonta, ¿verdad? Nadie nació sabiendo, entonces la idea es que aprendamos todos en colectivo y que lo podamos aplicar a nuestros distintos contextos, nuestros distintos entornos.
Muchas gracias a todas y todos nuevamente y nos vemos en el próximo webinar de la Recainza. Feliz tarde o feliz noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, que pasen bien. Gracias a todos.